Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches y bienvenidos a mi canal, el canal de Super Billy. Sé que este es un canal muy pequeño, no tiene gran cantidad de suscriptores como debería tener, porque digamos que el contenido que subo es precisamente shitposting, cacaposteo. Eh, mm, No es mucho, pero trato de más o menos hacer videos decentes. Y cuando ustedes se preguntan quién soy, pues soy Billy, mucho gusto. Hablo español. No sé hablar inglés muy bien porque no se me da. Bueno, sí sé hablarlo, pero digamos que mi inglés no es la pronunciación que uno esperaría. Ya saben que muchos de los mexicanos hablan inglés, pero ustedes saben, el inglés mmm, más jodido que puedan escuchar en su vida, ¿sí? O sea, ustedes cuando visitan aquí el país y van ya sea a Cancún, la playa o a cualquier lado, van a conocer al mexicano diciendo, um, hello sir, how are you? My name is Carlos. I'm gonna help you today in your activities and welcome to Mexico. Sí, más o menos así es como hablan, así es como hablamos, más o menos. Y hay algunos que exageran y hablan de manera que no se les entiende. Y yo soy de esas personas. Bueno, sí he platicado en inglés, sí he hablado, pero no se me da. La pronunciación no se me da muy bien y la neta hablo muy extraño, la verdad. Así que por eso este video tendrá subtítulos en inglés para que se pueda comprender un poco más, porque también me quiero dirigir a un público norteamericano, porque mi contenido lo quiero hacer para público español aquí de México y para público también de Norteamérica, Estados Unidos. Nunca he hecho este video, nunca he presentado mi canal, digamos, de una forma simple, porque lo he estado atrasando y atrasando. Y la verdad, para ser honestos, ahora me decidí a hacerlo porque, ¿por qué no? Todos hacen esto, algunos no se presentan, algunos usan, no sé, sudaderas para cubrirse todo, lentes, no sé, un cubrebocas para tapar su identidad y no se sepan. Pero yo trataré de no enfocarme tanto en disfrazarme. Trataré de más de mostrarme en persona. Ya me había mostrado antes en persona, pero precisamente no así, hablando directamente a la cámara. Y hablando así, precisamente, si mal no recuerdo, había hecho un tutorial que me quedó horrible, la verdad. No recomiendo verlo. Es un canal, es un video horrible, la verdad. No me gustó, porque, bueno, para ser honesto, yo no sé editar bien videos. Yo no sé, todavía sigo aprendiendo a usar efectos, pantalla verde, cómo cortar videos, cosas así, básicamente. Estoy enseñándome lo básico, pero necesito aprender lo suficiente para poder darles una buena calidad de video y contenido. Bueno, ya divagué demasiado. Vamos a lo que es el video. Mi nombre es Billy y soy de México. Tengo 23 años y lamentablemente me quiero morir. Me quiero morir, chicos. No, bueno, no es cierto, eso es mentira. Tengo 23 años, vivo aquí en México. Lo que a mí me gusta, bueno, por como ven, me gusta el anime, los videojuegos. Como pueden ver, un póster mediamente horrible. Lo compré en una convención de aquí de donde vivo, Torreón, Coahuila, donde vivo, de Gears of War. Es el juego que más me gusta. Me gusta el anime, me gustan muchas cosas, me gusta la música.
variada, no nomás hay que... Me gusta el metal, me gusta el rock clásico, me gusta el reggaetón. Ya sé del viejito, porque del actual, como que no, mucho autotune, y la verdad eso no me gusta. Pues básicamente, miren, lo que me gusta también, como pueden ver, me gusta también leer mangas. Aquí en México básicamente, me tardo mucho en conseguirlos, porque realmente están caros, cuestan 89 pesos cada uno, como pueden ver. Me gusta mucho Soul Eater, no acabo el anime. El que tengo más ahorita es el de los tomos de Hellsing. A ver, déjenme ver. Tokyo Ghoul, Deadman Wonderland. Necesito conseguir el uno que necesito acabar. Yo soy un héroe. Me gustó. ¿Cuál otro? Great Teacher Onizuka. Muy buen manga. Apenas lo estaba comprando, pero lamentablemente dejé de conseguir los tomos. Bueno, pues cuestiones económicas que tenía. Y este fue el último manga que compré, que es el de Ranma y medio. Me costó 90 pesos, 95 si mal no recuerdo. Precios demasiado inflados para aquí. Pues básicamente, ¿por qué hice este canal? Bueno, en teoría este canal lo hice más o menos inspirado en ciertas personas que he visto en YouTube durante estos años. Lo hice en 2014. Vamos a retomarnos 5 años atrás. Más o menos 2014 era un tiempo donde estaba más chavo. Tenía 18 años. No, olo. 18 años, como si estuviera tan viejo. No lo estoy. Considero viejo, pero no, soy un boomer. Un boomer depresivo, sin novia. Disculpen un momento. Ahora sí, ya volví, disculpen la interrupción. Es que tenía algo que hacer. Bueno, ¿en qué estaba? Sí. La creación del canal. Bueno, la creación del canal lo hice por varias influencias que tuve en el 2014. Pues empezaba a ver YouTube, empezaba a ver más cosas. Y pues principalmente, bueno, todos lo conocimos a Filthy Frank. Fue una gran influencia para mí también. iDubbbz TV. ¿Quién más? ¿Lo ven? Pues eso no me gusta hablar inglés. H3 Productions. Me empezó a gustar mucho. Me empezaba a gustar ver ese tipo de videos. Y yo más o menos trataba de copiarlos. Quería hacerlo, tenía las ideas, pero no sabía cómo ejecutarlas. Disculpen. Y no tenía los medios. Tengo la laptop, esta que compré hace 4 años, 5, perdón. Pero no tenía una cámara decente. Y como pueden ver ustedes, por el tono del video, la luz de mi cuarto es la que alumbra. Y no tengo un foco de iluminación para poder hacer videos así, con una producción buena. Y es lo que quisiera también conseguir. Pero principalmente fue hacer cacaposteo, shitposting. Eso es lo primero que hice. Empecé a hacer videos básicos, como siempre, los grabé con el celular. El primer celular que tenía era aquí en México es un Alcatel. En todo el mundo también es más o menos un celular decente. Grabé un gameplay, entre comillas, de Gears of War. Estaba jugando Horda. Y empecé a hacer otras cosas pequeñas. Y así empecé a hacer pequeños videos, pequeños gameplays y todo eso. Porque también veía otros youtubers, Calatras, es un youtuber español que hace reseñas de anime y otro tipo de cosas. Y más o menos por el 2015 por ahí descubrí a Pyrocynical y iDubbbz también. Leafy lo empecé a ver también en más o menos, bueno, no lo veía mucho, pero por ahí va. También lo veía a él, a No Fuckers, que es ruso. También me empezaron a gustar sus videos, cómo los hacían.
quería hacer ese tipo de video comentados, pero la verdad, tengo miedo, tenía miedo de que pensara la gente, porque ya ven que uno, bueno, yo principalmente no me puedo expresar bien hacia la gente que no conozco. Soy muy tímido en realidad y no uso otro idioma para expresarme más que el español y a veces el inglés. Escrito lo puedo hacer. Ciertas palabras estarán mal escritas, pero si las escribo bien. Pero al hablarlo, el inglés es donde me falla más, porque me da mucha vergüenza, porque no tengo pronunciación y no creo que la gente me pueda entender. Tengo que hablar lento para que me puedan entender. Y siempre he querido hacer ese tipo de videos, comentarios con un gameplay de fondo, pero digamos que yo no cuento con dinero y una computadora excelente con buenos gráficos que corra el Doom de 2016, ya sea otro juego de buena calidad. Yo básicamente soy pobretón, tengo los juegos free to play, el Team Fortress 2 que ya está muerto, y otros. He querido siempre así hacer eso, pero no he podido. Hacer vlogs como que no se me da mucho, y especialmente aquí, porque precisamente en México, digamos que sé que todos dicen que en seguridad todo, pero es que la verdad sí es cierto. Aquí no es bueno sacar un teléfono de buena calidad, ya sea Samsung o de gama alta. Cualquier celular de esos, olvídate, te puedo saltar un Brian. Básicamente aquí también, aquí en México, los Brian, les voy a decir a ustedes, los Brian son básicamente como los rednecks. Viven en las colonias más, ¿cómo decirlo? Más podridas, como por así decirlo. Y pues así son. No se puede cambiar nada aquí en este país, lamentablemente. Bueno, me desvío un poco. Comenzando de nuevo, hablando de nuevo al canal, empecé a hacer shitposting. Estuve aprendiendo a editar en Camtasia Studio, que es el único que tengo ahorita. Lamentablemente ya saben que uno no tiene dinero, así que tuve que hacer la básica de hacerme el hacker y craquearlo. Ya saben, la básica para tener todos los programas gratis es craquearlo o hackearlo. Empecé a editar videos más o menos decentes en 2015, 2016. Hice uno de 2016, hice uno cuando este señor japonés New Ran Seismic ya había anunciado y finalizado, ya había anunciado que ya estaba el juego de ¿cómo se llama? Dinner, ¿cómo se llama? Ay, es que se me olvida el nombre. Wolf Girl with You. Y todos en 4chan, en el tablón de H, todos perdieron la jodida cabeza. Y me dije, ¿por qué no le tomé una captura a todo esto cuando él estaba haciendo, estaba contestando? Y ahí fue cuando lo hice. Lo hice de la manera más básica que pude, pero al menos le gustó. Saludos al señor New Ran. Mucho gusto, señor. La verdad me agrada su juego y quisiera ver más de Liru, porque me gusta mucho, por no decir que me gusta lo demás. Bueno, pasando de tema, ¿qué se puede esperar de mi canal? Bueno, no creo que por el momento haya buenos videos de calidad, así como que estoy haciendo ahorita, puesto que no hay presupuesto, lamentablemente. Pero les diré por qué no hay presupuesto. Básicamente porque también compro esto. Es una Equestria Mini. Lamentablemente me he vuelto un cogeburras de closet por el momento. De closet. Y no sé, se ven bastante bonitas y me gustan de madre. Tengo 3 de hecho.
Tengo 3 de hecho. Vamos por la tercera. No es la gran cosa, pero con 3 que me costaron 150 pesos aquí en México. En Estados Unidos más o menos son como $7 aproximadamente. Pues sería todo eso, la presentación del canal y un poco de historia. No he contado sobre mí. Bueno, sí conté sobre mí. Disculpen. También trabajo, por eso también no estoy muy atento a mi canal. Tengo un canal de Discord también, un servidor de Discord que casi no utilizo, pero ya pronto acomodaré algunas cosas y ya se pondrá más activo, igual que una página de Facebook que tenía. ¿Quién usa Facebook en 2018? Implicando, solo los normies lo usan. Bueno, muchas gracias por ver el video. Se agradece que algunas personas vean este canal tan pequeño que apenas empezó hace 5 años. Se agradece. Este canal estuve exponiendo también en Trash, en el foro de Trash de 4chan. Lamentablemente, puras views. Pero ahí también saco contenido bueno también. Hay buenos hilos. Donde más busco es en MLP, en ACO, Adult Cartoons, GIF, Adult GIF, H, anime, TV casi no voy para allá. Básicamente los que me gustan más son esos: MLP, anime, ACO y CO. Son los que más conozco por ahí, son los que más veo. Muchas gracias por ver, amigos. Espero les guste este video y muchas gracias, se los agradezco. Les manda saludo Billy. Muchas gracias. Bye. Paz.